Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. Cambia el canal donde te sugerimos series, películas, documentales. Tenemos también el Cineclub documental con Chucho Montaño, pero hoy no es una edición tradicional de esta sección, no. Hoy tenemos celebridades y no me refiero a la doctora Felisa ni al arquitecto Joaquín Precoma. Me refiero a la primerísima, maravillosa actriz y agrego ser humano, porque no todos los artistas son grandes seres humanos, pero Karina Gidi sí lo es. Karina, una vez más te unes al café, no sabes cómo te agradezco que nos regales un poco de tu tiempo, cuando hasta el día de hoy en la mañana, tu serie, Nadie nos vio partir, está en el número 2 en Netflix a nivel nacional. ¿Cómo estás, Karina? Hola, Isabel, feliz de estar aquí en tu programa otra vez y saludar a todos. Oye, bien emocionados primero que nada, porque morimos por comentar la serie, pero yo quisiera que de entrada los radio followers que te sigan en redes sociales, que conozcan tu trabajo, el trabajo que haces en teatro, el que haces en cine, las series que están ahorita en Netflix, está Los Adioses todavía está, ¿verdad? Lo podemos ver todavía. ¿Cuántas series tienes en Netflix ahorita? En Netflix tengo Celda 211. Ajá. Que es esta serie de cosa policíaca donde hago a la gobernadora de Chihuahua. Está Los Adioses y está Nadie nos vio partir. Ok. Y no sé si tengo algo más en Netflix ahorita, la verdad. ¿Y La Máquina dónde está? La Máquina estaba en Hulu, o que es Disney, me parece, ¿no? Ajá. Sí, también buenísima La Máquina. Recuerdo cuando me platicabas de este proyecto que era el regreso, ¿no? De Diego Luna y de Gael García, y bueno, fue una sensación también. Y bueno, puros hitazos has dado últimamente, Karina, qué bárbara. Muchas gracias, estoy muy contenta y muy impresionada con lo que ha sido esta serie, aunque mi participación es pequeña, digamos. Me siento orgullosa de ser parte del equipo, de haber convivido con los actores y actrices, de haber conocido a Lucía Puenzo, que es la directora y showrunner, y nada, pues de ser parte de esta familia Nadie nos vio partir. La verdad que lo gocé mucho y me da enorme felicidad ver lo bien que le está yendo. Le está yendo muy bien, de verdad está muy bien hecha, muy bien dirigida, muy bien actuada. Creo que nos atrapó la serie y definitivamente es algo... una historia poco común, ¿no? Porque retrata a una familia sumamente privilegiada, judeo-mexicana, en los 60s, por cierto, la producción extraordinaria, y tú interpretas precisamente a la abuela de los niños que de repente desaparecen y que nadie los vio partir. Y bueno, tengo muchas preguntas para ti, pero no sé si quieras contarnos un poco de la primicia de la serie para quienes no la han visto y antojarlos. Pues mira, es un drama familiar que tiene lugar cuando hay sin querer spoilear, cuando hay un problema del que nos enteramos poco a poco a lo largo de la serie, entre los papás de dos niños. Uh-huh. Y entonces el papá, en represalia a la mamá, decide llevarse a sus hijos sin que ella se entere, por supuesto sin su consentimiento, y se los lleva al extranjero, un poco para castigarla a ella por algo de lo que ya se irán enterando, y que me parece además muy interesante que sea algo relevante en los 60s, pero que aún ahora estamos discutiendo acerca de esa clase de situaciones. Ay, y entonces la serie va de la joven madre moviendo cielo, mar y tierra para encontrar y recuperar a sus hijos, y digo cielo, mar y tierra porque los busca por todo el mundo. Es una persecución que va por todo el mundo, y poco a poco vamos entendiendo pues todas las dinámicas familiares que hacen al papá hacer lo que hace, y de cómo se va involucrando el resto de la familia. A Flavio Medina y a mí nos toca los personajes de los papás de ella, y de acompañarla en este sufrimiento que ella está teniendo, y de contenerla también, porque la mirada de la sociedad, que es extremadamente conservadora, pues es muy dura, ¿no? Y hay una posibilidad también de que el resto de la comunidad judía de los años 60 en México les dé la espalda. De verdad está muy interesante, aprendemos mucho de la comunidad judía en México, aprendemos también mucho de el México de los 60s,
en esa posición. Y yo no sé, compañeros, si quieran comentar algo o preguntarle algo a Karina. Felisa, ¿tú te resistías a verla? Sí, yo me resistí a verla mucho, pero me atrapó, o sea, definitivamente me atrapó, me sorprendió enormemente y creo que me gustó mucho desde el punto de vista de, obviamente, de la mamá, ¿no? Porque estamos hablando desde, pues, cómo la mamá verdaderamente lo intenta. Pero lo que creo que más me llamó la atención fue que, a pesar de todo, no pusieron al papá como un villano. O sea, creo que el papá al final logramos entender que era un buen papá. Y eso me sorprendió. Porque obviamente pues es el boom, ¿no? De se lleva a los niños y es un monstruo, me dejó sin mis hijos. No. Pero en el momento en el que te pones a pensar que simplemente tomó una mala decisión y que cometió un error, no estoy justificando, ojo, no me vayan a crucificar ahora, por favor. No. Pero digamos que llegas a conectar a nivel humano con el que podría ser el villano. Pero no se nos olvide que el villano, que le queda muy bien, es Manuel Bernal. Le queda divino. Okay. Le queda divino. Ese es el villano. Sí, el abuelo era peor. No es spoiler decirlo, ¿no? Desde el principio nos damos cuenta. El abuelo peor. Juan Manuel Bernal además tiene, yo siento que ya una especialidad en saber dotar de humanidad a personajes que comúnmente catalogamos como malvados, ¿no? Totalmente. Yo recuerdo cuando hicimos 4 lunas, por ejemplo, que descubría que nuestro hijo niño tenía preferencias homosexuales y el personaje de él, francamente, sufría como perro con ataques esa realidad del niño, y yo veía como yo era su espectadora número 1 porque teníamos escena juntos, yo veía el sufrimiento interno con el que estaba lidiando el personaje desde su miedo, su ignorancia, lo que sea. Yo siento que hace lo mismo acá. El honor de la familia es algo tan medular tan para importante, él, que lo hace decir, esto hay que separar a esta mujer de estas mis criaturas, y entonces hace que el hijo haga lo que hace, ¿no? Pero sí coincido en lo que dices del personaje que es Emiliano Zurita, que creo que lo hace muy bien. Muy bien. Al principio estás diciendo, este hijito de la fregada, y poco a poco vas entendiendo pues un poco el desamparo de autonomía en el que está. No lo pudiste haber planteado mejor. Desamparo de autonomía. Y también un poquito medio baboso, la verdad. Porque hubo unas y otras decisiones que yo decía, ¿quién se le ocurre? ¿No? Pero bueno, algo que no hemos mencionado, Karina, es que esta miniserie, porque son 5 capítulos, si no estoy mal, ¿verdad? O sea, uno se la avienta de una, se lo digo, Radio Follower. Pero está basado en el libro y autobiografía de Tamara Trotner, que es lo que lo hace más fuerte. O sea, esto no solo está basado en hechos reales, lo escribió la niña que la secuestró su papá. Entonces, toda la historia está narrada desde su perspectiva y no puedes, entonces, como espectador, odiar a ninguno de los padres. Porque te conviertes tú en esa niña que va con ellos y que quieres a tu papá, pero quieres a tu mamá. Y de verdad, para todos los padres que están viviendo una separación, hay que verla. Porque esto habla de violencia vicaria, habla de muchos temas que tienen que ver precisamente con la manipulación de los hijos para ejercer poder y para dañar a la pareja, que es de alienación parental, exacto. Se llama ahora también. Esto sucedió cuando estos términos no existían. Pero el daño que causa en los niños existía desde entonces y tenía efectos que podían ser muy duraderos, ¿no? Sí, claro. El trabajo ahí de los niños también me parece que es entrañable, porque logran una naturalidad muy natural. Todas las escenas trabajaron muchísimo esos niños. Muchísimo, y viajaron muchísimo también. Y ahí la verdad que todo el equipo, yo que he trabajado en cine con niños, sé lo que es el cariño y la paciencia que hay que tener para no quebrarlos, para no agotarlos, para no entrar en explotación infantil, porque pues tienen unos horarios que de pronto pueden ser cansados para los chicos por su edad, y tener como toda la consideración del mundo para que ellos estén bien. También eso es un trabajo que no se ve, pero sí se ve. Claro.
A mí me encanta pensar que estas series que son de época, porque cuando hablamos de los 60s, pues ya son muchos años atrás, no vamos a sacar cuentas, pero ya creo que implica una responsabilidad mucho mayor, ¿no? De lo que implicaba antes, hablar de otra época y hablar en el contexto en el que se vivía en ese momento y de cómo se entendían las cosas, creo que significa mucho en cuestión de lo que se transmite el día de hoy. Mi pregunta para ti, Karina, es ¿cómo te preparas como actriz para participar en una historia que representa una época tan diferente a lo que entendemos hoy en día? Sí, una época además que es así, no me tocó vivir ni de chiste, porque pues hay, por ejemplo, hoy a principios de año hice una película ambientada en los 80s. Y aunque hago a una mujer de mi edad en los 80s, pues yo fui joven en los 80s, entonces sí me puedo acordar de cómo se vivía y cómo se pensaba. Pero pues los 60 sí, de pronto me veía al espejo estando en personaje y pensaba en fotos de mis papás de jóvenes, ¿no? De por ahí del año en el que se casaron, en el 64 justo. Pues mira, primero leer la novela de Tamara fue una muy buena manera de ponernos a todos en sintonía, de saber de qué estábamos hablando, cuáles eran las prioridades, cómo emigraron quienes emigraron, en este caso el personaje de Flavio y el mío, igual que el de Lisa y el de Juan Manuel, emigraron, pasaron por Rusia, pasaron por Estados Unidos y todo el recorrido que hicieron para llegar, todo lo que les costó sacar adelante a la familia, las carencias que tuvieron y luego la opulencia y los semáforos en verde después de mucho batallar, ¿no? Nada más leer la novela ayuda a ponerte en el lugar en el que te tienes que poner. Y luego conversar con Tamara y preguntarle, porque pues Tamara es mi nieta, ¿no? Entonces, poderle preguntar y que ella me cuente acerca de el temperamento de su abuela Ana, de la relación que tenía con su abuelo, de sus gustos, sus necesidades, las cosas que estudió, en fin, eso también fue muy útil. Y luego, parece que no, pero en cuanto entra el vestuario y en cuanto entra el maquillaje, cuando entra todo el escenario en juego, digamos que hay algo que se acomoda en el cuerpo y tú dices, hay gestos que sé que no puedo tener porque son de los 2000s. Hay formas de expresarme que no puedo tener porque soy una señora, o sea, soy de mi misma edad, pero estoy traspolada a 7 décadas atrás. Claro. Entonces se vuelve un trabajo también intuitivo, como de sentido común, ¿no? Claro. La tela de la ropa que usaban, pues es otra textura que te obliga a ciertas posturas corporales que también nos refieren a otra década distinta a la que estamos viviendo ahorita, ¿no? En los peinados, la verdad la producción es extraordinaria y sí se filmó en Francia, Israel y Sudáfrica, Karina. Se filmó en esos lugares, ahí pues solo viajaron los que viajan en la ficción. A mí yo las quería convencer de que la madre tenía que ir también, pero no, ella se quedó en Sudáfrica y se apapacho emocional. Mira, Isabel, se pusieron demasiado literales y dijeron, eso no sucedió en la historia, así que no te podemos llevar. Entonces no nos llevaron, pero sí se filmaron allá y eso también siento que a nivel de valores de producción enriquece muchísimo la serie. Tiene unos paisajes impresionantes, unas carreteras divinas. Bájate, mi gato. Perdón, estoy regañando a mi gato. No te preocupes. Sí, como que para que sea una serie latinoamericana le echaron los kilos. Bueno, o sea, me parece que está a nivel de cualquiera del mundo, por la verdad, supuesto. Doctora. Sí, claro, o sea, está fantástica. O sea, me parece que la forma en que está representada la época, a mí me da la impresión, toda proporción guardada, porque son ambientes muy diferentes, pero la de Un extraño enemigo, que es en el 68, creo que también está trabajada la época con un buen gusto tremendo. O sea, tú ves la época, pero la época no es un folclore que te gritan a los ojos, ¿me entiendes? Está muy bien ambientada, con la sutileza suficiente para que tú sepas que estás en los 60s, principios, mediados o finales de los 60s, y puedas
apreciar todo, o sea, que nada te saque de ahí, la calle con los coches, el vestuario de los demás, el comportamiento de los personajes secundarios y de los extras, en fin, yo me siento muy orgullosa de estar en esa serie, honestamente. Y ¿sabes qué se me hizo también? El cast estuvo extraordinario, o sea, sí te compro, aunque sé que eres muy joven, mucho más joven, pero sí parecía tu hija Valeria Goldberg. O sea, 100%. Sí, era así como no, que... sí podría, bueno, no sé si de la edad de Tessa, pero sí podría alguien de su edad ser mi hija o muy cercano a su edad. O sea que yo pienso que en eso el casting estaba bien. Y nos reíamos porque en Los Adioses somos la misma persona. Ella es Rosario Castellanos de joven y yo soy Rosario Castellanos de adulta. Ah, sí, cierto. Y acá somos por madre razón e se hija. parecen. Ya tenemos referencia. Entonces no fue un buen cast, fue un copy-paste. No, mentira. Oye, Ya Karina, nos están empezando a poner en paquete. una de las cosas, bueno, creo que Valeria hizo también un extraordinario trabajo. Y se me venía a la mente cuando te veía en tus escenas como una abuela muy estoica. Siento que nunca perdió, siento que su apoyo fue incondicional, pero siempre como en una posición, con un temple impresionante. ¿Así te lo contó Tamara? Así me lo contó Tamara, que era muy serena, que era muy equilibrada emocionalmente. Sí. Y en realidad, quienes están en el estira y afloja de poder, también por la época, son los hombres, son los abuelos. Sí. Son Moisés y Samuel, ¿no? Ellos son los que están en esta pugna de devuélveme a mis nietos, no los vas a volver a ver jamás, no tienen que estar con esa malvada mujer, son mis nietos, no te los puedes robar. Todo este estira y afloja que sucede entre ellos, que eran como hermanos, no de sangre, pero como hermanos de historia. Sí. Entonces a ellos les toca, a diferencia de Elisa y a mí, que hacemos a las mamás que por época opinábamos menos, teníamos menos rol en la jugada. Sin embargo, conciliaban, buscaban conciliar. Exactamente. Y sin embargo, conciliábamos, conteníamos, sugeríamos, preguntábamos, apoyábamos, ¿no? Pero sí desde un lugar de mesura en la expresión de las emociones. Eso, así es como lo construí, y así construimos al matrimonio de este par, de los papás de Valeria. Sí. Bueno, están llegando muchos comentarios del público. Nos dicen por acá, la serie Nadie nos vio partir, muy buena, algo fuerte. La verdad me enganché desde los primeros minutos. Hasta dejé de ir a trabajar mediodía para terminar de verla. Nos dijeron, ¿ves lo que ocasionas, Karina Gidi? ¿Ves lo que ocasionas? A Netflix que les mande un justificante. Sí. No les descuente. Lo más impresionante es que está basada en hechos reales. No pareciera, ¿no? Como dicen, ¿cómo? O sea, sí sucedió, sí, hay periódicos, sí hay un libro, o sea, esto sí sucedió, y tal como lo narra, ¿no? Porque está basado en el libro de la misma Tamara. Nos preguntan, ¿está en Netflix? Sí, es la número 2 más vista en Netflix. Y bueno, no sé, por último, Karina, ¿qué estás preparando? Además de invitarnos a ver la serie los que no la han hecho. Estoy ahorita justo en otra serie también para Netflix, que todavía no me da permiso de decir cómo se llama, pero que vamos a estarla grabando hasta diciembre. Este fin de semana y el que sigue doy función de Instrucciones para Volar, que es un unipersonal que tengo muchísimas ganas de llevar a Los Cabos. Tenemos que traer instrucción. Escúchenme, productores, inversionistas de Los Cabos. Esa obra de teatro la tenemos que traer, Instrucciones para Volar. Nada más que nos abran el teatro, Karina. Nada más que nos abran el teatro, nos organizamos para llevarla ya al público de Baja California Sur. Me dará muchísimo gusto. Y con esto cierra el año. Las 2 últimos fines de semana que tengo, empezando de Instrucciones para Volar, y la serie que termino el 20 de diciembre, y a descansar en las Navidades, Isabel, querida. Ay, qué bueno, pues aquí te esperamos si necesitas vacacionar, de verdad, somos tus mega fans. Te agradecemos que te des el tiempo de conectarte a este espacio. Dime. Al contrario, una alegría, y quiero mandarle un abrazo y un beso a mi súper favorita, Rebeca Lustono, tu hermana. Sí, gracias a ella que te conocí y te puedo entrevistar el día de hoy. que la quiero mucho y la extraño, y nada, pues espero caerles con o sin obra pronto, pero ojalá que sea con obra en una de esas, y podamos presentar Instrucciones para Volar por allá.
Muchísimas gracias, Karina. Y bueno, síganla en sus redes sociales, que están muy activas en todos los eventos y galardones y red carpets que hay en la Ciudad de México, y que vengan grandes proyectos para ti, que eres extraordinaria. Y bueno, no se pierdan, si no la ha visto, por favor, Nadie nos vio partir. Está en Netflix, está ahorita en el top 10, con Valeria Goldberg, Emiliano Zurita, Juan Manuel Bernal, Karina Gidi, Flavio Medina, Lisa. Bueno, excelente cast, y es una película definitivamente que tenemos que ver. Gracias, Karina. Nos vamos a ir a un breve corte, regresamos con más, porque híjole, se nos fue el programa con esta charla. En un instante te servimos más café. Isabel y su café. Isabel y su café. Escucha Isabel y su café Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.